Señor Guzmán, buenas noches. Usted la semana pasada declaró varias horas ante el titular del cuarto juzgado del crimen de San Miguel que investiga la detención y desaparición de dos hermanos. ¿Sobre qué versó concretamente ese interrogatorio? Mire, versó sobre distintas preguntas que son materia del sumario y por lo tanto revisten carácter secreto que no puedo dar a conocer. ¿Usted entregó algún antecedente al magistrado? Respecto de ese caso, ninguno, porque no tenía absolutamente ningún antecedente. ¿Y por qué lo citaron a declarar? Porque, de acuerdo a una solicitud de la Vicaría de la Solidaridad, querían saber cuáles antecedentes o qué conocimientos tenía yo del tema de los desaparecidos. Y aunque el interrogatorio me pareció bastante extenso, bastante prolongado en cuanto a que desbordaba el caso, como siempre tuve una enorme preocupación por el tema de los derechos humanos contra lo que aquí pretende sostener el señor Saldívar, y por eso es que le he entregado esos documentos, pero no importa porque a él se le pueden entregar los documentos, se le pueden leer y va a decir, como nunca lo dijo, aunque se le esté leyendo que uno lo ha dicho, es inútil. Como siempre tuve una preocupación respecto al tema de los derechos humanos, a mí acudían muchas personas de ideas políticas muy lejanas u opuestas a las mías, cuando se producía una detención y no se conocía inmediatamente el paradero de la persona. Yo hacía las gestiones pertinentes ante la autoridad y en muchos casos se logró precisar que esa persona estaba detenida en tal o cual recinto para detenidos por estado de sitio. Y así fue como usted entregó algunos antecedentes al juego, ¿no? De algunas personas que pasaron por esa situación, ¿o no? El proceso tenía y tiene una finalidad muy determinada, que es ese caso. Perfecto, don Jaime. Pasando a otro tema, el expresidente de la Corte de Apelaciones de Santiago. Ahora, perdón, ¿le podría hacer un agregado? Sí. También hubo otros casos en que, desgraciadamente, la situación de los desaparecidos fue prolongándose en el tiempo hasta hacerse una evidencia, que se hizo bastante más tarde, porque en el primer momento era muy difícil saber si la persona había sido detenida y estaba realmente en esa calidad, si se había autoescondido o si en realidad había sido objeto de una detención y de un posterior asesinato de parte de organismos de seguridad. Solo el tiempo fue permitiendo ver exactamente qué personas o qué situaciones se encontraban en cada uno de los casos. En tanto, el afamado maestro chileno Roberto Bravo no reniega su amistad con Jaime Guzmán, pese a que repudiaba la relación del senador con el gobierno que encabezaba el general Pinochet. Yo quisiera recordar aquí que hay cosas que no se saben, que bueno que se sepan. Que Jaime, en forma muy caballerosa, muy noble y en forma muy silenciosa, porque él era una persona silenciosa, me ayudó a hacer gestiones para que alguna gente pudiera ingresar a Chile. Gestiones que yo también hice en forma muy callada. El afamadísimo intérprete fue un exiliado más, y su retorno lo consiguió gracias al senador. A él le confiaba su radical disidencia. Yo discutía con Jaime el asunto de los relegados. Yo tenía una posición muy estricta en este sentido, porque yo conocía bien el caso de la ex Unión Soviética, donde los disidentes, por sus ideas, eran relegados a lugares remotos del territorio. Y era el caso idéntico que teníamos en Chile en ese minuto. Yo querría solamente limitarme a señalar que como la majadería de Andrés Saldívar es una cosa ilimitada, en algún programa anterior volvió a reiterar que yo no había levantado nunca mi voz frente a los mismos hechos de derechos humanos que ahora ha reseñado. Y yo le dije que había levantado mi voz en cada uno de esos casos. Ahora, como resulta imposible convencerlo, parece, de que busque él los antecedentes, se los traje. Le traje el pronunciamiento que hice respecto al caso de Tucapel Jiménez, por la prensa, todo por cierto, en el caso de los degollados, en el caso de los quemados, el documento sobre mi enfoque de la transición, sobre el tema del exilio y sobre todo el planteamiento de lo que Unión Demócrata Independiente ha planteado respecto de este y otros temas en forma permanente, sostenida y seria. Y aquí aprovecho de obsequiárselos para que no vuelva a caer en la misma falsedad con que ha caído en otras oportunidades. Sí, naturalmente que para faltar a la verdad no se necesita nada, pero para decir la verdad se requiere a veces documentarse en buena forma. ¿Qué ley impulsaría en favor de los exiliados que desean reinsertarse en la vida nacional? Me parece que todo lo que sea favorecer la solución de los problemas que estén arrastrándose y que dificulten que esas personas vengan todavía a Chile. Creo que fundamentalmente hay que tener presente que el exilio terminó.
Creo que debió terminar antes, pero efectivamente terminó. Después de la muerte de mi padre, mi madre se dirigió a la madre de Jaime Guzmán para pedirle que intercediera ante su hijo para que éste a su vez le demandara a Pinochet que me permitieran al menos concurrir al funeral. Jaime Guzmán hizo eso y yo tuve la posibilidad en un viaje infernal de llegar justo a la ceremonia en el cementerio católico donde mi padre fue enterrado después de un viaje de más de 30 horas. Con ese motivo mi madre me pidió que concurriéramos a ver a su madre, la madre de Guzmán, y al mismo para agradecerle, cosa que hicimos. Que una de las preguntas que le hicieron a Jaime Guzmán, me parece en su interrogatorio, fue por una afirmación que él hizo en el pensionado Cardenal Caro, que dijo que Manuel Contreras no había procedido en términos morales, más bien incluso creo que dijo inmorales. Gracias, Andrés. Jaime. Efectivamente me manifesté en términos moralmente negativos respecto del general Contreras y mantengo esa opinión.